Gracias por esta nueva oportunidad de poder compartir con vosotros de la palabra del Señor. Hoy estoy especialmente contento. Está aquí la hija de mi prima Leonor, Marta, y me siento muy contento de que estés aquí en medio de nosotros. Seguimos con nuestra serie, la extensión del reino de los cielos por el Espíritu Santo a través de la Iglesia. La semana pasada, Marcelo nos habló de uno de los hechos más importantes de la historia de la Iglesia y, por supuesto, de los más importantes del libro de los Hechos de los Apóstoles. La conversión de Pablo. Y llegados a este punto, permitidme decir que a veces diré Pablo, a veces diré Saulo, que quede claro que tanto si digo Pablo como si digo Saulo, estamos hablando de la misma persona, ¿vale? Lo digo porque me doy cuenta al repasar que a veces he puesto Pablo, a veces he puesto Saulo, que quede claro. La única diferencia, como nos aclaró Marcelo la semana pasada, es que Saulo sería dicho en hebreo y que Pablo sería dicho en griego, pero que es el mismo nombre. No me abandones, vale, ya estás. Pues esa conversión de Pablo es uno de los hechos más importantes que hemos visto. De hecho, más de la mitad de este libro que estamos estudiando, de los Hechos de los Apóstoles, está dedicado a explicar lo que hizo el Espíritu Santo a través del ministerio de Pablo. A partir del capítulo 13 hasta el final, casi todo él va a ser para hablarnos de cómo Dios usó a Pablo en la extensión del reino de los cielos. Pablo es tan importante para la Iglesia que de los 27 libros del Nuevo Testamento, 13 seguros, y el de Hebreos algunos dicen que también, están escritos por él. Por lo tanto, Pablo es una persona súper importante en la historia de la Iglesia. Hoy vamos a ver algunas cosas que sucedieron en la vida de Pablo justo después de su conversión. En Damasco y también en Jerusalén después. Vamos a ver cómo cambió, cómo pasó de ser alguien enfurecido por el mensaje del Evangelio a alguien que se convirtió en predicador de ese Evangelio. Alguien que era perseguidor de la Iglesia, que pasó a ser perseguido. Alguien que era enemigo de los cristianos, que pasó a disfrutar de la amistad de los cristianos. La vida de Pablo cambió por completo, como consecuencia de ese encuentro personal con la persona de Jesucristo. Y ese cambio es algo que debe suceder, y de eso vamos a hablar hoy, en la vida de cada persona. Él mismo lo dijo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5 y versículo 17. Él dejó bien claro con esta frase: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Vamos ahora a leer nuestro texto en el que vamos a basar la meditación de hoy. Hechos, capítulo 9, y leeremos los versículos del 20 al 30. Hechos capítulo 9, los versículos del 20 al 30. Dice así la palabra: enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían atónitos, estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre, y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo
mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y él estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto a los hermanos, lo llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Muy bien. El primer cambio que vamos a analizar en Pablo es que pasó de ser alguien enfurecido, que se enfurecía cuando escuchaba el Evangelio, a ser alguien que pasó a ser predicador del Evangelio. No hacía mucho tiempo, Pablo se enfurecía al escuchar el mensaje del Evangelio predicado por Esteban, al escuchar a Esteban explicar cómo Jesús era el cumplimiento de las promesas de la palabra de Dios y que Jesús era el Mesías prometido que estaban esperando los judíos. Si leemos Hechos capítulo 7 y versículo 54, vemos que oyendo estas cosas, la predicación de Esteban, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pues bien, el que se enfurecía al escuchar el Evangelio por boca de Esteban, de pronto, cuando a la pregunta ¿quién eres, Señor?, al verse caído en el suelo por el resplandor de la presencia del Señor, escucha como respuesta de Jesús mismo: yo soy Jesús a quien tú persigues. En ese momento él lo ve claro. Lo que predicaba Esteban era cierto. Eso es el Evangelio. Jesucristo realmente es el Mesías. Y él lo ve claro. Y nos dice el texto, nuestro texto empieza en el versículo 20 y empieza diciendo eso. Y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que éste era el Hijo de Dios. Enseguida predicaba en las sinagogas. Ahora, ¿dónde predicaba? Lo acabo de decir, en las sinagogas. Allí donde era su destino. Como dice el versículo 2, dice, y le pidió cartas al sumo sacerdote para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Pero su propósito ya no era llevar presos a Jerusalén a los hombres y mujeres de este camino, sino predicar lo que ellos creían. Y este hecho produjo gran asombro, como nos dice el versículo 21. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre y en eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Estaban asombrados. ¿Y cuál fue la reacción de Pablo ante ese asombro? Pues lo vemos en el versículo siguiente. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús
era el Cristo. Predicaba en las sinagogas. ¿Pero qué predicaba? ¿Cuál era el mensaje de Pablo? El mensaje de Pablo era claro. Versículo 20, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que Jesús, era el Hijo de Dios. Paréntesis. Esta afirmación por parte de Pablo, claramente diciendo Jesús es el Hijo de Dios, esta es la única vez que aparece en todo el libro de los Hechos. Se dice lo mismo de otras muchas maneras, pero en esa expresión como Jesús es el Hijo de Dios, es esta la única vez en que aparece en el libro de los Hechos. Recordemos quién era Pablo. Pablo era un erudito de las Escrituras. Él había estudiado en la mejor universidad que había en ese momento en Jerusalén, a los pies del maestro Gamaliel. Por lo tanto, él tenía un conocimiento muy grande de las Escrituras. Y ese conocimiento vasto y grande de Pablo sobre las Escrituras hacía que una vez que entendió y creyó que Jesús era el Mesías prometido, podía utilizar su conocimiento de las Escrituras del Antiguo Testamento para con ellas hacer lo que nos dice el versículo 22, que confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando con la palabra que Jesús era el Mesías. Eso es lo que predicaba Pablo en esos primeros tiempos. Hay algo de la vida de Pablo en esas primeras semanas, en esos primeros años después de su conversión, que Lucas no nos lo cuenta. Hay algo que sucedió en la vida de Pablo que Lucas no nos lo cuenta, pero Pablo sí. El versículo 23 empieza con la frase pasados muchos días. ¿Qué pasó durante esos muchos días? El mismo Pablo se lo cuenta a los Gálatas en su carta, en el libro de Gálatas, capítulo 1 y versículos del 15 al 18. Gálatas, capítulo 1, versículos del 15 al 18. Dice así, él hablando de su propia conversión. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pablo nos cuenta que fue a Arabia. Arabia era el país vecino de Siria. Arabia tenía frontera con Siria, en el noroeste de Siria. Era el sitio donde estaba el monte Oreb, donde Dios había hablado a Moisés y después también a Elías. Y dice que estuvo allí un total de 3 años. Tal, en la forma de contar de los judíos, esos 3 años pueden muy bien ser un año completo y parte del año anterior y parte del año posterior. Pero nos dice el que estuvo 3 años. ¿Qué pasó en todo ese tiempo? Son varios los comentaristas que sugieren que ese tiempo en Arabia fue un tiempo de retiro espiritual donde Cristo le revela
a Pablo algunas verdades singulares sobre temas muy importantes y muy interesantes. Vamos a ver algunos de ellos. La cena del Señor. En 1 Corintios capítulo 11 y versículo 23, Pablo dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas veces se nos lee este texto cuando vamos a participar de la cena del Señor. Fijaros en esa frase de Pablo: yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. 1 Corintios capítulo 15 y versículo 3. El misterio del Evangelio. Dice el texto: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Lo que asimismo recibí, otra alusión a algo que ha recibido directamente del Señor. En cuanto a la segunda venida de Cristo, en 1 Tesalonicenses capítulo 4 y versículo 15, dice: por lo cual os decimos esto, en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron. Fijaros en la frase: por lo cual os decimos esto, en palabra del Señor, algo que el Señor le ha dicho y Él lo comunica. Y en Efesios capítulo 3, versículos del 3 al 6, otro misterio importante en cuanto a quienes forman el cuerpo de Cristo, la Iglesia del Señor. Efesios 3, leeremos del 3 al 6, que dice: que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento del misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y esta es la revelación: que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Esa verdad de que los gentiles, nosotros somos coherederos y miembros del mismo cuerpo, es algo que por revelación me fue declarado el misterio, nos dice Pablo. Realmente esos 3 años fueron de mucha bendición e importantes para la vida y el ministerio del apóstol Pablo. ¿Cómo predicaba? ¿Cómo era la predicación de Pablo? Dice, nuestra versión utiliza las palabras valerosamente y denodadamente. En la segunda parte del versículo 27 dice: como en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y en el versículo 29 dice: y hablaba denodadamente el nombre de Jesús. Palabras que no conocemos muy bien. En otras versiones podemos leer otros sinónimos. Podemos leer que hablaba con valor, que hablaba con valentía, que hablaba con denuedo, que hablaba con libertad, que hablaba abiertamente, que hablaba con convicción, que hablaba con entusiasmo. Así es como predicaba Pablo, poniendo todo su ser en lo que decía y en lo que comunicaba. Y otra característica de ese cómo predicaba el Evangelio es en el nombre del Señor. Pablo no predicaba de su propia cuenta. Lo hacía encomendado por el Señor, en el nombre del Señor, nos dice el texto, y por el poder del Espíritu Santo. Como le dijo el Señor a Ananías en Hechos capítulo 9 y versículo 15, cuando dice: y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Pablo pasó
de enfurecerse al escuchar hablar de Jesús como el Mesías, a ser uno de los más entusiastas predicadores del Evangelio de Jesucristo que ha habido en la historia. Gran cambio en la personalidad de Pablo. Segundo cambio que vamos a analizar es que pasó de perseguidor a perseguido. Antes de su encuentro con Jesús en el camino de Damasco, Pablo era el perseguidor de la iglesia porque estaba convencido de que era lo que tenía que hacer. Lo hacía como consecuencia de su celo por su Dios, tal y como él lo creía y tal como él lo entendía en ese momento. Y él mismo lo explica cuando, escribiendo a los filipenses, en el capítulo 3, los versículos del 4 al 6, dice: aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, y en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Fijaros cómo el hecho de ser perseguidor de la iglesia lo pone en el haber para definirse como un judío auténtico, como algo que era lo que tenía que hacer, tal como él entendía las Escrituras antes de su encuentro con el Señor. Pues bien, una de las consecuencias, uno de los grandes cambios de la vida de Pablo fue esta, que pasó de ser perseguidor a ser perseguido. Esta fue una de las primeras cosas que Dios le dijo a Ananías que le mostraría a Saulo. Y lo leemos en Hechos capítulo 9 y versículo 16. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. En nuestro texto de hoy, en 2 ocasiones estuvo amenazado de muerte e intentaron matarlo. En Damasco, lo leemos en los versículos 23 y 24, donde dice: pasados muchos días los judíos resolvieron en consejo matarle. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y luego guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Aquellos que esperaban la llegada de Pablo para que se llevara presos a los cristianos que había en Damasco, al ver el cambio que se produjo, que ya no se los llevaba presos, sino que se unía a ellos y les predicaba aún con más autoridad con las Escrituras, demostrándoles que Jesús era el Cristo, resolvieron en consejo matarle. En Hechos, en el versículo 29, vemos que algo parecido pasó en Jerusalén. Dice: y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Los mismos que se enfurecieron con Esteban hasta tal punto que le mataron, ahora están viendo asombrados que el que había sido su compañero, el que había estado guardando sus ropas, mientras que ellos apedreaban a Esteban, ahora les disputaba y les mostraba el mismo mensaje que les enfureció entonces. Así que estos procuraban matarle. Ahora veremos cómo en el siguiente punto veremos cómo de las 2 ocasiones puede escapar con la ayuda de los hermanos. Pero hermanos, estas 2 ocasiones en que procuraron matar a Saulo no fueron las únicas veces en que Pablo sufrió persecución. En su defensa de su ministerio ante la iglesia de Corinto, en la segunda carta, en el capítulo 11 y los versículos del 23 al 27, Pablo hace una lista de muchas de sus persecuciones. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 27. Dice así: ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos más abundante, en azotes
sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, y en muchos ayunos, en frío y en desnudez. ¡Wow! Vaya lista. Vaya lista. Realmente, por muy perseguidor que hubiese sido, fue mucho más perseguido después de lo que él había sido perseguidor. En cuanto a este tema de la persecución, Pablo le dice una cosa a su amigo Timoteo. En la segunda carta que le escribes, 2 Timoteo, capítulo 3 y versículo 12. Dice así el texto: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Ante esta afirmación, repito, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Si no estamos sufriendo ningún tipo de persecución, que no debe ser como estas que ha relatado aquí Pablo, puede ser de muchas maneras en nuestra vida diaria. Si no estamos sufriendo ningún tipo de adversidad por el hecho de ser cristianos y de querer vivir como Dios quiere que vivamos, deberíamos preguntarnos si realmente queremos vivir piadosamente en Cristo Jesús. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. El tercer cambio importante que quiero que meditemos en esta mañana es que pasó de ser enemigo de los cristianos a disfrutar de su amistad. Pablo, antes de su encuentro personal con Jesús en el camino a Damasco, era enemigo de los cristianos, no los soportaba, no los podía ni ver, hasta tal punto que buscaba su mal y los perseguía para encarcelarlos. En este tema también hubo un cambio radical en su vida de Pablo. Pasó de ser enemigo de los cristianos a disfrutar de su amistad. En Damasco, primeramente, el primero en brindar su amistad fue Ananías, que a pesar de sus miedos, cuando el Señor le habló y le aclaró las cosas, Ananías se acercó a Pablo y leemos en el versículo 17 del capítulo 9, dice que fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Después a este Ananías le presentó a los otros creyentes de Damasco, los cuales lo acogieron y cuando estuvo en peligro de muerte le ayudaron a escapar, como vemos en el versículo 25. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro descolgándole en una canasta.
Posiblemente uno de los cristianos de Damasco tenía su casa en el muro y tenía una ventana que sobresalía, y por ahí, de noche, a las espaldas de aquellos que estaban guardando las puertas de la ciudad de día y de noche, consiguieron ayudar a Pablo para que pudiera escapar y pudiera huir de esa amenaza real que tenía de aquellos que lo buscaban para matarle. En Jerusalén tuvo que ser complicado para Pablo ir por primera vez a Jerusalén después de su encuentro con el Señor. Se enfrentaba a recuerdos de su pasado, de los que no estaba nada orgulloso. Pudo pasar por el lugar donde él estaba guardando las ropas de aquellos que estaban apedreando a Esteban. Tenía que enfrentarse a sus antiguos colegas, maestros y superiores, los cuales lo tratan como traidor. De hecho, ya hemos visto antes que no tardarán en intentar matarle. Pero su propósito al ir a Jerusalén no era ver a sus antiguos colegas, no, sino el de encontrarse con sus nuevos hermanos. Lo leemos en el versículo 26. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Todos le tenían miedo. Todos se acordaban de él. No podían creer que se hubiera transformado tan radicalmente. Quizá pensaban que trataba de engañarles para hacerles daño después. Pablo no sabía qué hacer. En Damasco tuvo a Ananías, que le ayudó y le introdujo en la comunidad. Pero ahora en Jerusalén estaba solo. Estaba solo hasta que apareció Bernabé. ¿Os acordáis de Bernabé? Nos dice el capítulo 4 que ese nombre se lo pusieron los apóstoles, que significa hijo de consolación. Pues este Bernabé vio a Pablo solo. Rechazado. Y se acercó a él. Se interesó por él. Paréntesis. Qué bueno es tener a alguien que se acerque a ti cuando vas a un lugar que no conoces y te sientes solo. Tomemos nota. Tomemos nota y hagamos como Bernabé. Si vemos a alguien entre nosotros solo, acerquémonos, interesémonos por él. Hagamos como Bernabé. Este Bernabé le preguntó a Pablo sobre lo que había oído de su conversión. Posiblemente se conocieran de antes, por su origen. Se interesó por él, le preguntó sobre qué había oído de su conversión, y Pablo se sintió amado y aceptado por Bernabé. Y le contó cómo el Señor se le apareció en el camino a Damasco y cómo él le habló. Quizá le contó también de su estancia en Arabia y cómo después tuvo la oportunidad de predicar. Y así nos lo cuenta Lucas en el versículo 27. Dice, entonces Bernabé, tomándole, qué bonita esa palabra, lo tomó y lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Notemos cuáles son los argumentos que utiliza Bernabé
para convencer a los hermanos de Jerusalén de la genuina conversión de Pablo, que había visto al Señor, que había tenido un encuentro personal con el Señor, que el Señor le había hablado y cómo había valerosamente hablado en Damasco en el nombre del Señor Jesús. La ayuda de Bernabé dio buenos resultados y los creyentes de Jerusalén le aceptaron a Pablo. Y dice el versículo 28 que estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía como uno de ellos. No pasaron muchos días para que estos nuevos amigos y hermanos mostraran su amistad, ayudando a Pablo a huir ante la intención de sus viejos amigos de matarle. Versículos 29 y 30. Y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero éstos procuraban matarle. Y cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Le acompañaron hasta Cesarea para que allí pudiera coger un barco con destino a su ciudad natal, que era Tarso. El que era enemigo acérrimo de los cristianos, ahora disfrutaba de la amistad de ellos. Para terminar, el domingo pasado vimos la conversión de Saulo, cómo el Señor salió a su encuentro en el camino a Damasco, cómo cayó al suelo ante el resplandor de la presencia y la luz de la presencia de Dios. Y esa corta e intensa conversación de Pablo en el suelo preguntado: Señor, ¿quién eres? ¿Quién eres, Señor? A Jesús diciéndole: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y seguidamente él decir: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hoy hemos visto los primeros resultados de esa conversión, cómo pasó de enfurecido por el Evangelio a predicador del Evangelio, de perseguidor a perseguido, de enemigo de cristianos a amigo de los cristianos. Realmente se produjeron cambios muy profundos en la vida de Pablo como resultado de ese encuentro personal con Jesús. Muchos de los que estamos hoy aquí afirmamos conocer a Dios y haber tenido un encuentro personal con Él. Y me gustaría que nos hiciéramos una pregunta para nuestra reflexión personal. ¿Cómo se demuestra mi conversión? La conversión de Pablo hemos visto que quedó sobradamente demostrada. De él dijo Bernabé que había tenido un encuentro con el Señor, que el Señor le había hablado y que valerosamente hablaba en el nombre del Señor Jesús. ¿Se puede decir de nosotros que hemos tenido un encuentro con el Señor? ¿Se puede decir de mí que Dios me habla? ¿Que tengo una relación personal con Él? ¿Que Él me habla por medio de su palabra y que yo me comunico con Él por medio de la oración de una forma regular, como una relación personal? ¿Se puede decir que hablamos de Él a otros para que puedan llegar a conocerle? ¿Se puede ver en nuestro carácter parte del carácter de Jesús, teniendo en cuenta que estamos en obras? Pero el Señor debe ir formando su carácter en nosotros. Y nuestras reacciones
no deben ser las que antes teníamos. Nuestro carácter debe ir conformándose, tomando la forma del carácter de Jesús. Se conoce que somos discípulos de Jesús porque tenemos amor los unos con los otros, como dice el propio Jesús. En esto sabrán, conocerán que sois mis discípulos si tuvieseis amor los unos con los otros. Me gustaría leer un texto más. Primera carta del apóstol Juan, en su capítulo 2, los versículos del 3 al 6. Dice así Juan, en su palabra: en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda mi palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Me gustaría que tuviéramos ahora un tiempo en el que cada uno de nosotros, de una forma personal, pudiéramos hablar con nuestro Señor. Y a raíz de lo que Él nos ha dicho en esta mañana, pues que hablemos con Él, lo que tengamos que hablar, lo que Él nos ha mostrado. Así que nadie obre en voz alta. Tengamos un tiempo en silencio, cada uno de nosotros, tener un tiempo de oración con nuestro Señor en base a lo que Él nos ha dicho hoy. Si el Señor te ha mostrado cosas que se deberían ver en tu vida y que no se ven, pídele al Señor que te ayude. Si el Señor te ha mostrado que debes hablar a alguien de Él, pídele al Señor que te dé la oportunidad. Si el Señor te muestra que no estás amando a alguien como deberías amarlo, pídele a Dios que derrame de su amor en tu corazón, que lo da abundantemente, para que puedas amarlo con su amor. Pídele al Señor que realmente se pueda ver en mi vida, en cada uno de nosotros, que somos nuevas criaturas. Y si alguno entre nosotros nunca ha tenido ese encuentro personal con Jesús, no conoce, pues este es un buen momento para allí donde estás acercarte a Dios, que te está escuchando. Y le puedes decir: Señor, yo no te conozco, pero quiero conocerte. Y quiero que tú puedas transformar mi vida como transformaste la de Pablo. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra en esta mañana. Y te pedimos que nos ayudes a realmente dejarte obrar en nuestras vidas con tu amor y con el poder de tu Espíritu Santo, para que se pueda ver en nosotros que hemos estado contigo, que hemos tenido un encuentro personal contigo. Y ayúdanos a poder proclamar este mensaje y estas buenas noticias a todas aquellas personas que están a nuestro alrededor y que no te conocen. En el nombre del Señor Jesús. Amén.